Resultado malo y fútbol aún peor del Palmeiras en el empate 1-1 contra el Cerro Porteño por la Libertadores. El Palmeiras volvió a mostrar viejas deficiencias que ya acompañan al equipo desde 2025 y cada vez más les da la razón a los aficionados y a quienes critican la forma en que el equipo de Abel Ferreira consigue sus resultados. También tenemos que ser justos y recordar que el Palmeiras sí es líder del campeonato brasileño. El Palmeiras ya conquistó un título en 2026 con el campeonato paulista y sigue invicto en la Libertadores. Pero el problema es que esos resultados cada vez se muestran más frágiles, principalmente por esta secuencia de la temporada del Palmeiras en el segundo semestre y en esta recta final antes de la pausa por la fecha FIFA. El Palmeiras de nuevo empezó mejor que el rival. Claro, existe esa discrepancia de siempre en la plantilla y en la condición financiera del Palmeiras, sobre todo frente a los rivales sudamericanos. Y eso se puso a prueba ya en Asunción, el Palmeiras bastante fuerte en los primeros minutos. Después de la pausa técnica, Abel Ferreira ajustó algunos detalles y el equipo empezó a acumular algunas oportunidades. La principal de ellas con Alain, que falló un gol increíble debajo del arco, pudo haber abierto el marcador para el Palmeiras, pero enseguida John Arias aprovechó una de las pocas jugadas en las que el equipo logró una buena combinación colectiva, hizo una gran jugada en conjunto y abrió el marcador para el Palmeiras. Después, el viejo guión de siempre, el Palmeiras repliega sus líneas, ve al rival ganar confianza en el partido. La afición del Cerro Porteño apoyó mucho desde las gradas y el Palmeiras, cada vez más acorralado, fue cansando a sus jugadores. Abel Ferreira incluso intentó cambiar uno u otro nombre, pero no fue suficiente. Y esta vez no apareció Carlos Miguel para salvar al Palmeiras. Si Carlos Miguel fue el héroe en los últimos partidos en los que el Palmeiras pasó con el marcador en cero, esta vez tuvo bastante mala suerte y Tubri disparó un balón desde fuera del área, pegó en el poste, luego en la espalda del portero y terminó en el fondo de la red. Carlos Miguel no tuvo ninguna culpa en la jugada, pero esta vez no pudo evitar lo peor. El Palmeiras ya había sufrido algo un poco parecido contra el Red Bull Bragantino, donde le dio algunas oportunidades al rival para empatar, mismo escenario contra el Atlético Paranaense. En esos dos partidos hasta controló un poco más las acciones, pero esta vez recibió el gol. Fue penalizado por las consecuencias de sus propios actos. El Palmeiras de nuevo, no entiendo por qué el equipo de Abel Ferreira cuando tiene ventaja no logra seguir forzando el juego, opta por replegar sus líneas. Entiendo que sí, es el estilo de juego del Palmeiras atraer al rival un poco a su campo para después tener espacio para correr. El propio Abel Ferreira dijo en la conferencia que esta opción, ahora con Ramón Sousa un poco más centralizado sin Roque, es justamente para atacar esos espacios. Pero así, en la teoría, es fácil, tenemos que ver en la práctica porque tenemos mucha teoría, tenemos muchos nombres, tenemos bastantes opciones para el Palmeiras, pero en la práctica es el mismo fútbol de siempre. Lo que se repite da justificación completa para quienes quieren criticar los caminos que llevan a los resultados del Palmeiras. Estos procesos pueden pesar bastante en el segundo semestre, en el semestre, ya vimos al equipo resbalar en esa recta final de 2025 y ahora ese viejo fantasma vuelve a asustar al Palmeiras y principalmente al hincha palmeirense. Hablando ahora sobre algunos datos del partido, el Palmeiras tuvo muchas más finalizaciones, mucha más posesión de balón, pero no fue esa posesión de balón incisiva. Por ejemplo, como vimos en esos partidos recientes de la Champions League, con bastante presión, juego vertical, el Palmeiras rondaba mucho el área, pero sin mucha creatividad. Tardaba bastante en lograr algunas triangulaciones entre los jugadores y, de nuevo, volvía a abusar del juego aéreo. Y parece que ese sentido de urgencia solo aparece cuando recibe el gol. El Palmeiras estaba llevando con lo justo, digamos así, ese resultado fuera de casa, que sí era excelente, ya encaminaba la clasificación, pero fue penalizado por sus propios actos. Creo que sí vale la pena encender las alarmas, principalmente para el cuerpo técnico, para intentar revisar ese tipo de actitud. No sé si es algo que también viene de los propios jugadores, pero todo eso es una responsabilidad de Abel Ferreira. Abel Ferreira tiene que corregir ese problema del equipo que generalmente se cae de la mitad para el final del segundo tiempo. Ahora, sobre las cuestiones del Palmeiras en el grupo F. Con el resultado, el Palmeiras llegó a 5 puntos, sigue con esa ventaja de un punto sobre el Cerro Porteño,
Pero el Sporting Cristal le ganó al Junior Barranquilla, lo que significa que el Sporting Cristal asumió el liderato del grupo F. Y ahora, el Palmeiras sigue todavía en la zona de clasificación, pero en la segunda posición. A diferencia de esta primera ronda de partidos, de esta primera tanda de juegos de la fase de grupos, el Palmeiras ahora va a tener 2 partidos en el Allianz Parque y de ahí solo viaja para enfrentar al Sporting Cristal, allá en Perú. Entonces, el Palmeiras, que en las últimas temporadas tuvo bastante facilidad, en la última incluso ganó todos los partidos de la fase de grupos, ahora ya empieza a tener que encender un poco esa señal de alerta, esa señal de urgencia también, para poder empezar a sumar puntos lo más rápido posible. Que sabemos que sí, es importante. Clasificarse es la primera prioridad, pero avanzar en primer lugar garantiza la localía en las eliminatorias, algo que para el Palmeiras en esta temporada es perfecto. El Palmeiras sigue invicto como local, ya sea en partidos en el Allianz o en la Arena Barueri, así que esa ventaja, cualquier ventaja en la Libertadores, ya es algo positivo. El poder decidir en casa es aún más positivo. Y ahora, para cerrar este video para ustedes, vuelvo a repetir así, actuaciones muy flojas. Y lo que me incomoda un poco es cómo algunos jugadores que tienen bastante potencial, principalmente técnico, están un poco por debajo. Así, Flavio López pasó mucho tiempo sin tocar el balón, tiene que estar luchando de espaldas contra los defensas, es algo que va cansando durante el partido. Él tiene que estar todo el tiempo manteniendo la posición, peleando de espaldas, haciendo el pivote. Algo que no es una de las principales características del goleador del Palmeiras en la temporada. Hubo incluso una jugada en la que fue un poco egoísta, intentó disparar desde fuera del área, pero muestra así que quiere participar en el juego, en lo que mejor sabe hacer, ¿no? Él avanzando, intentando encontrar a sus compañeros, abriendo ese espacio para que Sousa pueda hacer la diagonal por el medio de la defensa rival. Otro partido sólido de Artur. Parece que el Palmeiras sí encontró un suplente para Piquerez y quien pierde bastante con eso es Jefité. En el mediocampo, un partido bastante burocrático de Andreas Pereira, así como de Marlon Freitas. Una pequeña mención para Juarias, ¿verdad? Siempre quien hace el gol sale un poco más destacado, pero en lo colectivo, así, no hubo ninguna actuación del Palmeiras que se destacara ni para el lado positivo ni para el lado negativo. Pero vuelvo a repetir, es muy poco. Si hubiéramos visto en estas últimas jornadas bastante acción, un fútbol vistoso del Palmeiras, tal vez este tropiezo no sería visto tanto con esa lupa. Pero el Palmeiras se volvió rehén de sus propios resultados y principalmente de cómo consigue esos resultados. Voy a repetirles, está lejos de ser mala esta temporada. Yo evalúo como muy buena la temporada del Palmeiras, la temporada con más puntos del club en la historia del campeonato brasileño hasta la 13ª jornada. Sigue vivo en la Libertadores, ya sacó ventaja en la Copa do Brasil, ganó el título del Paulista. Entonces, así, los resultados no corresponden con las actuaciones del Palmeiras. Eso va a pesar con certeza en esta recta final. Ya vimos eso pesando en la final contra el Flamengo, en la última edición de la Copa Libertadores, en la que el Palmeiras ni siquiera remató a puerta. En esa recta final del campeonato brasileño, después de esa decisión bastante extraña de Abel Ferreira de querer reservar a algunos jugadores, aún con el campeonato en disputa. Entonces el Palmeiras vuelve a convivir con algunos viejos fantasmas y ahora con un escenario diferente. Una pequeña señal de alerta encendida en la Copa Libertadores. Entonces, el Palmeiras ahora va a tener que sumar puntos y usar el factor local para poder despegarse de los rivales, volver al liderato del Grupo F y asegurar su lugar en la fase de eliminación directa de la principal competencia de clubes del fútbol sudamericano. Ahora, para cerrar para ustedes, el Palmeiras viaja, ya regresa a Brasil este viernes. El plantel va a hacer una actividad rápida en la Academia de Fútbol. Los titulares van a hacer ese proceso de recuperación física y ya van a empezar la preparación para el clásico contra el Santos ya el sábado en el Allianz Parque. Y bien, ¿te gustó este video? Entonces dale like, compártelo con tus amigos y aprovecha para suscribirte aquí a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los contenidos publicados aquí en Lance.